verso 10. Ya está en sus pantallas, pueden seguirme. Dice la palabra de Dios: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de adoración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí y por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Amén, amén. Gracias, Dios. Muchísimas gracias te doy por esta palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra pueda ser revelada al corazón, al espíritu de cada persona, trayendo un cambio en la forma de llevar su vida cristiana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te doy, Señor, por esta palabra. Pues bien, quiero que ustedes puedan darse cuenta que el profeta Zacarías estaba anunciando un hecho tan asombroso como glorioso, algo extraordinario. El profeta Zacarías anunciaba que Dios mismo, dice, derramaría sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y espíritu de oración. Este espíritu, un espíritu de gracia y oración, haría voltear los ojos de todas las personas hacia el Hijo unigénito, a quien traspasaron, dice aquí la palabra de Dios. Yo les he hablado varias veces que la palabra de Dios nos declara que el espíritu de la profecía, esto lo dice en Apocalipsis, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que cada profeta que habló en el Antiguo Testamento y cada profeta que hoy día habla dentro de la gracia de Jesús, lo que debe de hacer, lo que hace es dar testimonio de Jesús. ¿Qué es esto de dar testimonio de Jesús? Bueno, yo les explicaba dentro de un día, me parece un jueves, les explicaba que si ustedes son testigos presenciales de, no sé, algún accidente y llegaran policías y llegaran los investigadores y les preguntan a ustedes qué vieron, ustedes dirían: ah, pues mira, yo vi que el coche salió de aquí, el otro pasó por acá, no sé, lo que ustedes vieron, y dirían cómo fue lo que sucedió de acuerdo a su punto de vista. Pero otra persona que estaba probablemente en la otra acera, él también lo vio y vio de una manera diferente lo que ocurrió. Y otra persona a lo mejor estaba desde su casa y lo vio de una manera diferente. Y los investigadores pueden empezar a recolectar la información de todos los testigos presenciales, todos los que vieron qué es lo que sucedió, y a partir de todos los testimonios pueden armar una figura clara de qué es lo que verdaderamente sucedió allí, teniendo por cierto que todos esos testimonios son ciertos y son verdaderos,
aunque difieran uno del otro porque tienen un ángulo diferente, una visión diferente de lo que sucedió. Bueno, todos los profetas están hablando un testimonio de Jesús. Es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es dar testimonio de Jesús, por lo cual podemos nosotros comprender que las palabras del profeta Zacarías claramente están dando testimonio de la obra de Jesucristo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que el día de hoy tu espíritu de gracia y oración sean derramados, Señor, aquí el día de hoy sobre cada uno de nosotros. Espíritu de gracia y de oración sea derramado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que esta palabra sea revelada desde tu espíritu al espíritu de cada persona, trayendo este espíritu de oración, este espíritu de gracia que cambia la vida, que cambia las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de distracción sea, Señor, reprendido, quitado de en medio, de tal manera que la palabra pueda llegar directa al espíritu de cada persona, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lo que respiro, lo que respiro es tu dulce presencia fluyendo en mí. Mi pan diario eres tú, oh. Mi pan diario eres tú. La palabra viva, hablada a mí. Y estoy desesperado por ti. Estoy perdido sin ti. Lo que respiro, respira su presencia. Lo que respiro es tu dulce presencia fluyendo en mí, oh, oh. Mi pan diario eres tú, mi pan diario eres tú. La palabra hablada a
casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y en el capítulo 13, verso 1 continúa, dice: en aquel tiempo, cuando se derrame este espíritu de gracia y oración, cuando sea derramado esto, habrá un manantial abierto para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Wow, Señor. Si el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús, es evidente que esta palabra profética de Zacarías está hablando acerca de él, está hablando de Jesús. Esta palabra profética se cumpliría cuando Jesús estaba en la cruz. En ese momento de estar en la cruz, ese es el día de aflicción, ese es el día de esa gran tristeza del cual está hablando el profeta Zacarías. Dice Juan en el capítulo 19, verso 33. Allí tiene el cumplimiento de esta palabra profética. Dice: mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, ya no le quebraron las piernas. Estamos hablando del momento de la crucifixión, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Así es que en esta palabra profética se estaba anunciando el momento de la crucifixión, un momento de tristeza, un momento de dolor para el mundo entero. El Hijo de Dios estaba muriendo en la cruz, había sido traspasado. Apocalipsis también nos habla, es el libro de las revelaciones, Apocalipsis, y el libro de las revelaciones nos habla también de este suceso, de esta palabra profética de Zacarías. Apocalipsis capítulo 1 y verso 4, si lo pueden leer conmigo. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a ustedes, del que es, el que era y que ha de venir. ¿Saben quién es ese? Jesús. Está hablando de parte de él. Dice: del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén, dice aquí. Wow. Está haciendo referencia a Zacarías, y está diciendo que ese que traspasaron es nada menos que Jesucristo. Él es el testigo fiel, Él es el primogénito de los muertos, es el primero que resucitó de los muertos. Él es soberano sobre todos los reyes de la tierra. Él es el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Él es el que ha de venir a esta tierra, el que ha de venir ya no por el pecado, sino por su iglesia, y ya no ha de venir muerto, sino resucitado, y vendrá con gran poder y gloria por todos nosotros. Son visiones diferentes de Jesucristo. Zacarías lo vio como el que traspasaron. Él dijo: con él va a venir un espíritu de gracia y de oración. Va a ser derramado, dice,
sobre la casa de David y sobre Jerusalén, dijo el profeta Zacarías. Yo quiero que tú entiendas que la palabra de Dios también nos dice que nosotros, los que hemos creído en Él, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús, nosotros conformamos la nueva Jerusalén, nos dice también el libro de Revelaciones. Así es que cuando dice aquí que el espíritu de gracia y de oración sería derramado sobre los habitantes de Jerusalén y que ellos tendrían un manantial abierto para la purificación del pecado y la inmundicia, está hablando de ti y de mí, está hablando de nosotros, está hablando de Jesucristo, el testigo fiel, el que fue muerto en la cruz pero resucitó, el primogénito de los muertos. Está hablando de Él y está hablando de nosotros. Así es que tú puedes hoy levantar las manos y decir: Señor, yo soy un habitante de la nueva Jerusalén. Señor, yo he creído en ti, yo he sido redimido, yo soy parte de esa maravillosa iglesia. Por lo tanto, esta palabra profética de Zacarías estaba hablando de algo preparado para mí. Dilo, para mí, es para mí. Es para mí. Es más, Señor, para todo aquel que no lo quiere, para mí, viene para mí. Viene para mí. Yo tomo la palabra de Job. La bendición del que se iba a perder venía para mí. Yo arrebato la bendición del que se va a perder, que venga para mí, Señor, en el nombre de Jesús. Así es que hay un espíritu de gracia y oración que está disponible para ti. La oración sería totalmente cambiada a partir de que ese espíritu fuera derramado. La oración no volvería a ser jamás lo mismo que fue. La oración fue una en el Antiguo Testamento y es otra completamente diferente a partir de que el espíritu de gracia y oración lo cambia, lo transforma absolutamente todo. Así es que disponte a conocer de esto, de este espíritu de gracia y de oración. Primeramente, yo quisiera iniciar por resolver una pregunta. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Y quiero hablar acerca de esto para que todos tengamos la misma visión de lo que es la oración. Porque creo que cada persona de repente tiene diferentes puntos de vista de lo que la oración es, de acuerdo a sus orígenes religiosos, en donde ellos nacieron, la familia en donde fueron formados o incluso el país en donde crecieron. La oración para algunas personas que tienen su origen en el catolicismo es una cosa. La oración para los que tienen sus orígenes en una familia protestante, evangélica, es otra. Para los que nacieron en una cuestión en la que no tenían ese tipo de religión, es otra. A lo mejor budistas y todo el rollo tienen diferentes conceptos acerca de la oración. La oración es un canal abierto. Si quieres lo vuelvo a repetir, es un canal abierto de comunicación con Dios. Es una comunicación de dos vías, donde nosotros hablamos con Dios, pero donde Dios también habla con nosotros. Eso es la oración. Para muchas personas la oración es solamente hablarle a Dios y repetir alguna plegaria que alguien les enseñó, que leyeron en alguna parte. Incluso a mí algunas personas cristianas me han dicho: oye, esa oración que tú hiciste fue muy bonita, ¿me la podrías escribir por favor para que yo la ore? Y le digo: no, pues es que yo no la saqué de ninguna parte, en ese momento fluyó y esa fue la oración. Ah, es que yo pensé que era una oración que tú estabas leyendo, que estabas diciendo. No. Muchas personas piensan que orar es eso, repetir una plegaria, levantar una plegaria hacia Dios y listo. Les digo que es un canal de comunicación de dos vías, porque para algunas personas la oración es algo como tener un walkie-talkie
en donde solamente hay un canal de una vía, en una dirección. Si tú estás hablando, la otra persona no te puede hablar. Para que la otra persona pueda hablar, tú tienes que dejar de hacerlo, tú tienes que dejar de hablar y tú le tienes que decir cambio, de tal manera que la otra persona escuche que ya hiciste una señal de que ya terminaste de hablar, y entonces le toca a la otra persona hablar. Cuando tú terminas, dices cambio y fuera, quiere decir aquí se termina esta comunicación. ¿Por qué se hace esto? Porque es un canal, es un solo canal, no hay dos vías de comunicación. Cuando hay dos vías de comunicación, por ejemplo, en tu celular o en una comunicación de Zoom o por teléfono, bueno, pues entonces tú puedes hablar y estar escuchando a la otra persona también que te está diciendo alguna cosa. De repente todos hablan y no se entiende nada cuando hay una comunicación por Zoom, ¿no es cierto? Pero esto quiere decir que hay canales abiertos de comunicación. La oración es un canal abierto de comunicación con Dios, de doble vía, en el cual nosotros hablamos con Dios, pero en el cual Dios nos responde. La oración no se limita a que nosotros hablemos con Dios y que levantemos un montón de peticiones o de plegarias delante de Él. Hay personas que tienen una plegaria, no sé, para prosperar. Hay otras personas que incluso hasta las publican en Facebook. Esta plegaria es para la unidad de la familia. Repite esta plegaria, Dios, por la unidad de tu familia. Una plegaria por la salud. Y de repente las están haciendo ahí en sus casas, este tipo de plegarias. Pero Jesús dijo esto, Mateo 6:7, léelo ahí en tu Biblia. Mateo 6:7. Dice la palabra de Dios, dice, y orando, Jesús está hablando de la oración, está enseñando, dice, y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan semejantes a ellos, porque vuestro Padre ya sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad antes de que ustedes se las pidan. Así es que quiero que ustedes vean que dice los gentiles, dice, tienen la usanza de hacer muchas repeticiones, repiten, esto es una plegaria, repiten, te pido por esto, te pido por el otro, y siempre tienen la misma petición. De repente delante de Dios están haciendo una plegaria, están haciendo repeticiones. Yo quisiera que ustedes vieran cuál es el adjetivo calificativo que Jesús le da a esto. Dice vanas repeticiones. ¿Qué quiere decir vano? Bueno, pues que no tiene ningún resultado, que no hay una comunicación realmente. Cuando hay vanas repeticiones, no se da la comunicación. Dice, ellos creen que por sus muchas palabras van a ser escuchados. Esto quiere decir que una repetición y repetición y repetición de oraciones realmente no generan una comunicación con Dios, y Dios ni siquiera los escucha. Están perdiendo el tiempo. ¿Me están siguiendo? Es una pérdida de tiempo estar levantando una plegaria que repites y repites. Algunas personas incluso repiten un tipo de mantras porque de repente piensan que eso es orar en lenguas. Orar en lenguas son lenguas que el Señor ha puesto dentro de ti. Las vamos a hablar de ellas. Pero algunas personas empiezan a repetir, no sé, Abba, 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 Abba. O sea, como si, claro que es padre, ¿no? Abba, 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 Abba. Pues eso es una mantra, eso no es una oración. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Eso no es una oración. Abba, 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 no, eso no es una oración, eso es una mantra. Tampoco eso es hablar en lenguas, ni estar orando en lenguas.
O sea, no, o sea, esto no es. Tampoco la oración es un lugar en donde tú presumas de tus grandes conocimientos bíblicos. Hay algunas personas que cuando oran dicen como dice Juan 3:16, y como dice este, y como dice el otro, y como dice aquello, y repiten el texto, y repiten el otro, y repiten aquel, y todos los que lo escuchan dicen, wow, este se sabe la Biblia, pero sí, casi completa, ¿no? Wow, pero Dios, pues Dios es el autor de la Biblia. O sea, cuando tú le estás informando a Dios lo que dice su palabra, Él dice, sí, yo la hice. Sí, yo me la sé. Sí, yo la inspiré, Rubén. O sea, sí me la sé. De veritas que me la sé. Cuando Jesús se defendía de la tentación del diablo, le hablaba al diablo y le decía, escrito está. Le estaba informando al diablo lo que estaba escrito. No le estaba diciendo a Dios, escrito está. Dios le hubiera dicho, pues sí, ya me la sé, hijo. O sea, yo la inspiré. Dice Mateo capítulo 6 y verso 5. Mateo 6:5. Dice, y cuando oren, no sean ustedes como los hipócritas. Se está refiriendo a los fariseos. Y cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En las sinagogas se paran de pie, hacen oraciones altilocuentes, sacan sus mejores palabras domingueras, todo su conocimiento y acervo de las escrituras. Dice, de cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Ser admirados por la población, ser vistos por todos y que digan, wow, esta persona se sabe la Biblia, mira, wow, ya tienen su recompensa. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, sin que nadie te vea, sin que hagas mucho escándalo ni nada. Cuando vayas en el coche, cuando estés en tu casa, en tu oficina, cuando estés haciendo la sopa, cuando estés lavando los trastes, cuando no sé, en esos momentos ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta oración sí llega al cielo. Claro está, aquí no está solamente hablando de una oración individual, sino también se puede hacer una oración corporativa. También vamos a hablar de eso. Una oración corporativa, una oración del cuerpo de Cristo junto, pero una oración que realmente pueda traspasar el cielo y llegar a la presencia de Dios. Mateo 23:14 dice además, Mateo 23:14 dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, les llama a ellos, porque devoran las casas de las viudas, pero como pretexto hacen largas oraciones. Las oraciones no tienen que ser largas. Hay personas que tienen la idea esa, ¿no? Que una vida de oración quiere decir pasarse 1 hora, 2 horas, 3 horas orando. Que esto es lo correcto, es una vida espiritual. Una vida espiritual es estar orando 3 horas y entonces de repente una persona que ha tenido problemas a lo mejor en su vida, en sus finanzas, llega a otro y le dice, es que yo creo que no oras lo suficiente. ¿Cuánto es lo suficiente? ¿Lo suficiente es orar 15 minutos? No, 15 minutos es muy poco. Ok, voy a orar 30. Y si con 30 no funciona, es que no estás orando lo suficiente. Tengo que orar 45 minutos. Entonces voy a orar 45. No es suficiente, llega otro religioso. Oraré 2 horas. Pero otro religioso llegará y te va a decir, no, es que mira, no estás siendo transformado tanto. No es suficiente. Wow, 2 horas no es suficiente. ¿Cuánto debo de orar? ¿Cuánto es suficiente? ¿Me pueden decir?
¿Cuánto es suficiente para que un religioso esté contento? Para que un religioso pueda decir, wow, este sí tiene una vida de oración, este tiene una vida espiritual. La vida espiritual es orar por largo tiempo. No, eso es de fariseos. Esa es una idea farisea. Orar por largo tiempo. Eso es de fariseos. A ver, Jesús nos enseñó una oración tan cortita como poderosa. Una oración que yo quisiera, por favor, la voy a leer con toda la fuerza con la que esta oración me llena a mí. Y yo quiero, por favor, que alguien pueda tomar su reloj y tome cronómetro, porque la voy a hacer fervorosamente, ¿ok? Y por favor, tomen cronómetro y me dicen cuánto me tardé. ¿Sí está bien? Ok. Mateo 6:9 dice, ustedes pues orarán así. Mateo 6:9. Y la voy a leer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santo, Dios. Que venga tu reino, Padre, y que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. El pan nuestro, el pan de este día, dánoslo hoy. Y perdona, Dios, nuestras deudas, de la misma manera en la que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbrame este día, líbrame del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Cuánto me tardé? 50 segundos me tardé. 50 segundos. Y les aseguro que con esta oración he encomendado mi día en las manos del Señor. Les aseguro que este día va a ser un día brutal, excelente, maravilloso. ¿Por qué? Porque el reino de Dios viene a mi vida. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios va a ser hecha en mi vida, porque me he rendido delante de Él, porque yo sé que mis pecados han sido todos perdonados, porque yo sé que el reino es del Señor y que Él me va a librar de todo mal en este día. He encomendado mi día al Señor. 50 segundos. No es suficiente, me dice un religioso. No es suficiente. 50 segundos, Rubén. ¿Qué estás enseñando a tu iglesia? 50 segundos. ¿En serio? ¿Really, Rubén? No, por favor. No puede ser una vida de oración de 50 segundos. No, claro que no. La oración es un canal abierto de comunicación con Dios permanente de 2 vías, en el cual tú te comunicas con Dios y Él se comunica contigo. Quiero que entiendan esto. Jesús dijo, Mateo 21:13, sigo hablando de qué es la oración, apenas estoy en esa parte. ¿Qué es la oración? Mateo 21:13, Jesús dijo, escrito está, estaba hablando con todos los que estaban dentro del templo, vendedores y compradores, vendedores de animales, vendedores de plantas, vendedores de todo lo que estaba allá adentro para los sacrificios, para todo lo que la gente iba a hacer al templo. Allí también había muchos compradores. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Estaba hablando del templo físico en donde él estaba, pero la palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo, que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Dilo conmigo, yo soy templo del Espíritu de Dios. Este lugar es el templo. Y hemos aprendido de las conferencias pasadas. El profeta Isaías decía, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo con gloria. El trono de Dios estaba asentado no en un palacio,
sino el trono de Dios estaba sentado en el templo. El templo. Quiero que ustedes sepan que cuando el reino de Dios viene a nosotros, el trono de Dios viene a nosotros en este templo. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios y el lugar en donde el trono de Dios es establecido. Ahora bien, este templo del cual el Señor ha hecho el lugar de su trono, el lugar en donde está establecido su reino, en donde está su gobierno, dice, es una casa de oración. Somos una casa en donde la presencia de Dios está. Es una casa de comunicación con Dios. Es una casa de oración. Un lugar en donde se da una comunicación íntima, directa con Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿En dónde se da la comunicación con Dios? ¿Tendré que hablar muy fuerte para que me escuche Dios en el cielo? ¿O cuando ni siquiera hablo, me estoy comunicando con Él? La comunicación con Dios debe de ser una comunicación espiritual, porque Dios es espíritu. De tal manera que Dios se comunica conmigo en mi mente espiritual. Yo les he hablado de que el reino de Dios es asentado, el trono de Dios es asentado en la parte espiritual de tu mente. ¿Sí te acuerdas? Tenemos una mente carnal, una mente del alma que apenas llega al 10% de la capacidad de la mente que nosotros tenemos, pero cuando viene el reino de Dios, entonces tenemos una expansión, decía Ezequiel. Hay una expansión en nuestra mente, una expansión espiritual. Ahí es en donde el trono del Señor es establecido. Lo vio el profeta Ezequiel. Toda profecía tiene su inspiración en el testimonio de Jesús, ¿lo recuerdan? Entonces, ¿quién es el que está sentado en ese trono, en el trono espiritual, de la mente espiritual que yo tengo? Bueno, pues es Jesús. Él viene para gobernar, pero allí es en donde se da una comunicación. ¿Me están entendiendo? Es allí en mi mente espiritual en donde yo me acerco confiadamente al trono de la gracia, porque el trono que ha sido establecido en mí no es un trono de juicio, no es un trono en donde haya una condenación, sino es un trono de misericordia, es un trono de gracia, en donde yo puedo encontrar allí en ese trono la bondad de Dios, la gloria de Dios, la bendición de Dios, todo lo que Jesús ya ganó para mí. Por eso dice la palabra: acérquense confiadamente al trono de la gracia y obtengan el oportuno socorro de parte del Señor. Así es que no nos estamos acercando a un juez, sino a un padre. No nos estamos acercando a un juez que tiene listo el látigo para decirte: equivocaste y ahí te viene el castigo, agárrate porque lo que hiciste fue grave, de tal manera que te va a ir como en feria en los próximos días porque te equivocaste terrible, metiste la pata hasta el fondo, por lo tal te va a ir muy mal. No, puedo acercarme al trono de la gracia y obtener oportuno socorro. Este es el trono que ha sido establecido dentro de mí, de tal manera que mi casa de oración será llamada, y es un lugar de continua comunicación con el Señor, un lugar en donde yo me comunico con Él, pero Dios se comunica conmigo. Es un lugar en donde todo es posible, porque es el lugar espiritual. Es en donde el Espíritu de Dios me transforma de gloria en gloria. Esto es la oración. Un lugar en donde el Espíritu de Dios me transforma de gloria en gloria.
La oración es una vía de comunicación a través de la cual el Espíritu de Dios me guía. Mi espíritu se convierte en un Waze espiritual, ¿ok? En donde me va diciendo la ruta, me va diciendo, vuelta a la derecha, aquí tienes que hacer esto, párate, adelante. Es un lugar en donde me dice camino cerrado, por ahí no puedes. Es mi Waze espiritual. Esa es la oración. Yo soy casa de oración. Allí el Espíritu de Dios me guía, allí el Espíritu de Dios me transforma, ahí el Espíritu de Dios me revela las Escrituras. Yo leo la palabra de Dios y entonces allí en ese lugar de oración, la casa de oración, mi lugar espiritual, el Espíritu viene y me revela lo que Dios tiene para mí. Esto es oración. Es allí entonces en donde se cumple la palabra de Dios que dice, orad sin cesar. Si tú pensabas que la oración era repetir cosas, rezar, que viene del verbo recitar, si tú rezas el Padre Nuestro, y tú rezas el Padre Nuestro unas 25 veces, quiero decirte, estás perdiendo el tiempo porque ni siquiera te va a escuchar Dios. Dice, no seas como los gentiles que usan de vanas repeticiones, pensando que con esto van a ser escuchados. No es así. Si tú pensabas que orar sin cesar quiere decir estar hablando con Dios todo el día, no sé. ¿Cuántos pueden estar hablándole a Dios una hora continua? Levantaron la mano 2 personas. Alabados, qué bueno. Tienen muchas cosas que decirle. Es más, ¿eran mujeres? Ah, sí, ok. Si los hombres damos a conocer lo que sentimos, lo que pensamos y lo que necesitamos en 2 palabras, si cambio y fuera, ¿no? Sí, las mujeres abundan un poco más, pero una hora, wow. ¿Cuántos pueden hablarle así sin cesar, seguir hablando y seguir hablando 2 horas? Yo conozco personas que hablan por teléfono 2 horas, no sean así. Bueno, es difícil, ¿verdad? Entonces cuando dice orad sin cesar, significa que deberíamos de ser unos frailes, que deberíamos de meternos en un convento para que todo el día estuviéramos de rodillas orando a Dios. ¿Será eso lo que significa orad sin cesar? Orad sin cesar es una vía de comunicación abierta con Dios, en donde, quiero decirte, el que más habla es Dios. La parte más maravillosa de una oración no es lo que tú haces, no es lo que tú dices. La parte más extraordinaria de una oración es que Dios hable a tu espíritu. Es que tú recibas una revelación. Es que tú recibas la guía del Espíritu Santo para no cometer errores. Que recibas ese espíritu de sabiduría todos los días en la toma de decisiones. Que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. Que el Señor te indique por qué camino tú debes de andar. Esa es la parte más extraordinaria de la oración. Pero es la parte que los que piensan que orar es hablar y hablar y hablar y hablar, es la que no hacen. Porque una vez que terminaron de hablar, dicen cambio y fuera. Y Dios estaba esperando pacientemente para hablar. Él estaba escuchándote, ya a lo mejor ya lo tenías un poco fastidiadón, pero bueno, te estaba escuchando pacientemente. Ok, bien, bien. Y de repente él estaba listo para hablar y cambio y fuera. ¿Y cuándo me va a dejar que yo le hable? ¿Y cuándo me va a dejar que le diga que todas sus preocupaciones ni siquiera debería de estar preocupado porque ya están resueltas?
¿Y cuándo me va a dejar decirle que lo que él está pidiendo ya se lo di? Increíble, ¿no? Por eso le digo que es algo muy importante. ¿Qué es la oración? Yo puedo decirte que yo no paso muchísimo tiempo estando hablando y hablando y hablando con Dios. No. Pero yo puedo decirte que sí, Dios habla conmigo mucho. Y que le agradezco cuando Él habla. Y que estoy listo para escucharle. El Señor me dio 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablo. Creo que ese era el propósito, ¿verdad? Darme 2 orejas y una boca. Esto quiere decir, escucha el doble, por favor. Así es que dispongámonos a entender esto. Esta es la oración. Esto es orar. Ahora bien, Santiago capítulo 5 verso 14 nos habla de algo particular, algo muy importante. Santiago 5:14. Yo sé que esta palabra, esta prédica, a toda la gente religiosa les está repateando. Algunos ya les está doliendo el hígado en este momento. Ya siento algunos foquitos rojos aquí sobre mi frente. Me están apuntando ya con el sniper espiritual. Porque ya están un poco molestos por lo que estoy diciendo. Pero miren, Santiago 5:14 dice: ¿está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia. No se refiere a los viejitos, sino a la gente que está en autoridad. ¿Okay? Llame a la gente de autoridad en la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si aún hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si ustedes pueden, subrayen esta frase: la oración eficaz del justo puede mucho. Y nos presenta un ejemplo. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y nuevamente oró, y el cielo entonces dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Oraciones que pueden cambiar la naturaleza, oraciones que pueden sanar a las personas, oraciones que tienen poder, que tienen una trascendencia. Y dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Yo voy a tomar esa frase. Dice que no es la oración hecha por cualquier persona. Sí entendieron, ¿verdad? Esta oración es hecha ¿por quién? Por un justo. Nuevamente, si tú eres una persona religiosa y ya estás un poco enojado, te invito a que ya no me escuches, porque te vas a enojar más. La gente religiosa piensa que un justo es aquella persona que tiene una conducta intachable, que tiene una conducta ejemplar, que todo el mundo lo ve y dice: wow, no, este es wow, este anda muy bien, mira, no tiene ningún pero. Ese sería más bien un fariseo. Los fariseos tenían una conducta intachable, pero Jesús, la opinión que tenía es que eran sepulcros blanqueados. Por fuera aparentaban algo muy guau, pero por dentro estaban llenos de muerte, dijo Jesús. Así es que no te puedes basar por lo que ves en el exterior. El exterior te puede engañar, y muy feo. Un justo es aquella persona que ha sido justificada a través de la fe en la obra de Jesucristo. Un justo es aquella persona que antes no lo era, pero ahora es justo porque por la fe
ha tomado la justicia de Dios. Dice la palabra que la vida del justo es por fe. El justo por su fe vivirá. Una persona que vive por fe, una persona que tiene fe, una persona que se mueve por fe, es una persona justa. Probablemente no tenga la mejor conducta. Probablemente su conducta no te agrade a ti. Probablemente haga cosas que en tu moral no te cuadran. Y sin embargo, esa es una persona justa porque anda por la fe. El justo por su fe vivirá. Así es que una persona que ha tomado el sacrificio de Cristo Jesús para su vida, una persona que ha puesto en sus ojos en aquel que traspasaron, una persona que ha ido a ese manantial en donde sus pecados han sido limpiados y su inmundicia lavada, es una persona justa. Y esa oración es la oración del justo. Ahora, pero regreso a la frase. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Si nos dice que hay oraciones eficaces de los justos, eso querría decir que también hay oraciones ineficaces, ¿cierto? Hay oraciones ineficaces, pero hay oraciones eficaces. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que hace a una oración eficaz? ¿Cómo es que yo puedo orar de una manera eficaz? Yo he escuchado a muchas personas decir que la eficacia de la oración tiene que ver con el horario en que se hace. Si tú oras de madrugada, si tú oras en la mañana, Dios te va a escuchar. Yo creo que eso es más bien una frase mexicana que dice: al que madruga, Dios lo ayuda. Pero yo no encuentro ninguna referencia bíblica que me diga que si yo oro de mañana, si me levanto muy temprano, mi oración va a ser más eficaz a que si yo oro a las 11, a las 12. Yo creo que es muy importante que tú encomiendes tu día al Señor. Si por los horarios de tu trabajo tú te levantas a las 5 de la mañana, encomiéndate a Dios a las 5 de la mañana. Si tú te levantas a las 9 porque tienes un horario más tarde, pues entonces encomiéndate a Dios a las 9 de la mañana. Es más, encomiéndate a Dios en todo momento. ¿Cierto? Pero ¿será que tiene que ver el horario en el que se haga la oración? ¿No dijo Jesús que éramos casa de oración? Y si somos casa de oración, quiere decir que todo el tiempo estamos en comunicación con Dios. Todo el tiempo sube y baja, todo el tiempo. Yo voy con el Señor aquí adentro, está Él sentado en el trono y entonces Él me está diciendo: hey, aguas con esto, oye Señor, pero aguas con acá, ok, sale, oye Señor, aquí esta palabra, yo sé que aquí hay algo, aquí tiene que haber algo, mi corazón late como burro sin mecate y yo sé, Señor, que aquí hay algo. Aquí tiene que haber algo, Señor. Y entonces de repente yo me voy a dormir y en la noche el Señor, pum, pum, descarga, hace una descarga en mí. Y entonces yo comprendo, entiendo, hay una revelación, me cambia la vida, me vuela la cabeza. Wow, Señor, ya entendí esto. Wow, Señor. En la noche el Señor te habla, o en el día, o en cualquier momento el Señor te habla. Eres casa de oración. Así es que no tiene nada que ver el horario. Antes de dormir hay que orar. Está bien, antes de dormir hay que orar. Pero si de repente antes de dormir lo que hubo fue prau prau, pues difícilmente vas a orar.
¿cómo le vas a hacer para orar? ¿Sí me entienden? O sea, yo quisiera, quítate todas las ideas religiosas de la oración. La oración es una vía abierta de comunicación con Dios todos los días, en todo momento. Ahora, ¿qué es lo que entonces realmente le da la eficacia a la oración? Bueno, escucha bien. Mateo capítulo 10, verso 1. Mateo 10, verso 1. Yo sé que les estoy rompiendo, perdón. Alejandra me lo dice, ¿por qué te metes en broncas? No sé. El Señor me envió a hablar de su gracia y eso tiene que ver romper con un montón de esquemas. O sea, Mateo capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus discípulos, dice la palabra, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hay dolencias que a lo mejor no pasan por enfermedad, pero también tienes autoridad para echarlas fuera. ¿Ok? Entonces dice, les dio autoridad. Yo les he hablado en muchos foros acerca de la autoridad, sobre todo en la Escuela de Obreros. Hay un módulo completo en donde hablamos de autoridad. La autoridad viene del autor. El autor de las cosas es el que tiene toda la autoridad. El autor de todas las cosas es Dios. Él tiene toda la autoridad y Él la delega en las formas que quiere, en las partes que quiere. Aquí hay una delegación clara de esa autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades y sobre las dolencias. Así es que autoridad es un derecho que te está dando el autor para ejercer algo, para ejercer algo que Él inventó, algo que Él tiene, para que uses algo que Él es de su posesión, que Él lo creó. Aquí lo que Él está diciendo, Jesús, es: yo les doy autoridad para ejercer el poder sobre los demonios, el poder sobre las enfermedades y sobre las dolencias. Hay una potencia de Dios a la cual Jesús estaba dándoles derecho a sus discípulos para hacer uso de ese poder. ¿Sí me siguen? ¿Cuál es la diferencia entre autoridad y poder? Que de repente se pierde en la mente de las personas. Te voy a dar una ilustración que creo que te va a quedar muy clarito. En México nosotros tenemos una compañía de electricidad que es la CFE, Comisión Federal de Electricidad. Ellos generan electricidad de diferentes formas, ya sea en plantas hidroeléctricas. Hay una planta cerca de Veracruz que es una planta atómica. Sin embargo, hace mucho que no oigo de ella. A lo mejor capaz de que hasta ya la cerraron en este gobierno, porque pues en más bien hay que producir con carbón. Algunas otras son termoeléctricas con carbón y todo este tipo de cosas. Algunas otras son a partir de la energía cinética que genera el agua en una presa. En fin, hay diferentes tipos. Hay empresas que generan electricidad por el medio del aire, incluso con celdas solares. En fin, toda esta energía se sube a una red. Hay una red de distribución, una red. O sea, toda la energía que se está produciendo se sube a una red. Esa red va a través de cables de alta tensión, y de repente llegan a las ciudades esos cables de alta tensión, y a través de transformadores se baja a un voltaje pertinente para que tus aparatos eléctricos puedan funcionar con la potencia correcta y puedan hacer las cosas para las cuales fueron diseñados. Ahora bien, tú ves afuera de tu casa un cable que pasa, que lleva la electricidad, ya está al voltaje correcto que tú la puedes usar, pero tú no tienes autoridad para poderte tomar de ese cable y bajarlo hacia tu casa.
Eso, para poder tener un cable que llegue hasta tu casa, tú necesitas ir con esta empresa y hacer un contrato. Pagar. Necesitas pagar una cuenta, hacer un contrato. Y una vez que el contrato está hecho, entonces la compañía pone un cable, se llama acometida. Entonces, en esa acometida llevan la energía hasta el punto de tu casa, en donde tú ya tienes la autoridad. Por esa acometida, tú ya tienes la autoridad para hacer uso de esa energía. Y entonces la ocupas, no sé, en tu aspiradora, tu licuadora, en la televisión, en el aparato de sonido, en todo lo que tú quieras ya lo puedes usar. Ya tienes la autoridad de hacer uso de esa potencia. ¿Sí me siguen? Ahora bien, Jesús entonces dice: yo les doy autoridad. Les doy autoridad para que ustedes estén conectados. Al darles autoridad yo estoy haciendo una acometida desde el poder del cielo hacia ustedes, para que ustedes puedan hacer uso de la potencia del reino de Dios, la potencia de la gloria de Dios en todo lo que ustedes hagan. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Ok. Hemos recibido autoridad de parte del Señor. Mateo 17 dijo: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Esta es la instrucción. Cuando vayan, predíquenle a la gente que el reino de los cielos está cerca. Sanen. Ustedes sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. De gracia recibieron, entonces den de gracia. La gracia es el nuevo pacto en el cual nosotros recibimos y recibimos gracia sobre gracia todos los días. A través de la fe que nosotros tenemos en Jesús, recibimos bendición, y recibimos gloria, y recibimos revelación, y recibimos poder, y recibimos sanidad. Y dice: de gracia recibieron, ahora les toca dar de lo que ustedes han recibido. Den de gracia de lo que ustedes han recibido. ¿Qué significa esto? Dice: prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, echen fuera a los demonios. Yo quiero decirles que una oración absolutamente ineficaz es aquella que le pide a Dios hacer lo que Dios ya te dijo a ti que tú hagas. A ver, otra vez. Una oración absolutamente ineficaz es aquella en la cual tú le pides a Dios que Él haga algo para lo cual tú ya fuiste habilitado para hacerlo por ti mismo. Señor, echa fuera a los demonios. Yo te dije que tú. Señor, mi familia necesita saber de ti, necesita conocimiento de ti. Ve y predícales. Está en tus manos. Ya te di, ya puse la acometida, ya te di autoridad, ya te di poder, ya te di todo. Hazlo tú. Señor, aquí en mi familia, mira, hay un demonio terrible. En este tiempo hay un demonio de enfermedad impresionante con este coronavirus. Hoy estaba leyendo que en Europa nuevamente ya se está presentando, ya no sé si es la cuarta, la quinta, la sexta ola, no sé en qué ola vamos, la cuarta ola. Y en Alemania estaban teniendo ya arriba de 50,000 contagios diarios. Es impresionante lo que está pasando ahora mismo en Europa. Nuevamente es el epicentro de esta pandemia. Es un demonio impresionante de enfermedad el que está allí. Y el Señor nos ha dado autoridad en contra de los demonios. Hay otro demonio que es el demonio de escasez, de pobreza, tratando de oprimir a toda la gente. Bueno, tienes autoridad, el Señor te ha dado autoridad. Entonces, una oración ineficaz es aquella que tú le dices a Dios que haga lo que Él ya te dijo que Él haga. Y hay cosas
que dice Dios, yo las voy a hacer, y tú dices, yo las quiero hacer. O sea, estamos al revés. O sea, estamos todos locos, porque de veras de repente las oraciones son algo desquiciante, el asunto. Yo quiero que tú veas, por ejemplo, el caso de David. David había recibido una unción de reino. David recibió la unción de reino, una acometida, una unción, una habilitación. Toda la gente del reino estaban aterrorizados viendo al gigante Goliat. Nadie se atrevía. Todos levantaban una oración diciendo, Dios, sálvanos. Pero David no levantó la oración diciendo, Dios, sálvanos. David no levantó una oración así, no. David se presentó en el frente de batalla. David se presentó delante de Goliat y dijo esta oración. Escucha bien la oración de David. La oración de David fue: mugroso Goliat, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has blasfemado y a quien tú has desafiado. Así es que el Señor va a poner tu cabeza debajo de mis pies hoy. Esto es una oración. Esto es una oración. Tú no ves a David arrodillándose: Padre, me voy a enfrentar a Goliat. Estoy asustado y temeroso. No sé por qué mandaste a Samuel a ungirme. Hubieras escogido a otro. Eso no es lo que hizo David. David se presentó y hizo una oración impresionante de fe. Mugroso Goliat, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Este es un hombre que sabía que había recibido autoridad. Este es un hombre que sabía que había una unción de reino en él. Dice: el Señor hoy, esta es la oración, el Señor hoy va a poner tu vida abajo de mis pies. Esto es una oración eficaz de un justo. ¿Me estás siguiendo? Estas son oraciones que trascienden. Esas son oraciones no de te pido, sino tomo lo que tú me has dado y ahí voy con lo que tú me has dado. Dijo Jesús esto, Juan 15:5, escucha bien. Has recibido una acometida del reino de Dios. Si el reino de Dios ha venido a ti, hay una acometida del reino de Dios. Y quiero decirte que ya tienes autoridad para usar ese poder, esa gloria del reino de Dios, porque la cuenta ya fue pagada, totalmente pagada por la sangre de Cristo Jesús. Tú dices: me falta pagar la cuenta. No, la cuenta ya fue pagada, la pagó Jesús. Así es que ya está la cometida, ya está el pago, tienes el derecho. Si no prendes la licuadora es tu bronca. Señor Bartlett, mi licuadora no funciona. Tendré que usar ¿cómo se llama? El molcajete. Señor Bartlett, no funciona. ¿Ya la encendió? No. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece a mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Dilo conmigo: separado de Jesús, yo nada puedo hacer. Nada puedo hacer. La oración eficaz del justo tiene que ver con dos cosas: autoridad y poder. Estar metido con Jesús, estar unido a Jesús, estar unido a la fuente, estar unido a la fuente de gloria, a la fuente de poder. Esta es una oración eficaz de el justo, no es una oración ineficaz. Hay muchos justos que hacen oraciones ineficaces. ¿Me están siguiendo? No, creo que no. Entonces Jesús dijo esto, mira, ahí adelantito, 15:7. Dice:
Entonces, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, les será hecho. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Haz uso de la autoridad y el poder que se te ha delegado. Haz uso de esa autoridad. Hay una unción de reino. El reino de Dios está en ti. El reino que hace la voluntad del Padre está en ti. A ti te ha dicho el Señor lo que tú tienes que hacer. Ahora, quiero enseñarte otra oración. ¿Cuánto llevo? Ya no sé ni cuánto llevo, pero yo como esto me apasiona hablar del Señor. Hay otra oración que quiero hablarles aquí. Una oración muy típica. Una oración que incluso muchos cristianos toman como modelo. Segundo de Crónicas, capítulo 20, verso 10. Segundo de Crónicas 20, 10. Lo van a poner ahí en la pantalla. ¿A cuántos les está rompiendo su cabecita esto? No me lo quieren decir. Ok, uno. Ok. Dos. Ok. Segundo de Crónicas 20, 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Es Josafat el que está haciendo esta oración, un rey. Josafat levanta una oración y dice: tú no quisiste que nos enfrentáramos a los amonitas ni a los moabitas y que los extermináramos. Tú, porque eran hermanos, entonces no quisiste que nosotros lo hiciéramos. Bueno, ellos vienen a darnos el pago ahora de tu bondad, Señor, y vienen a echarnos de la heredad que tú nos diste. Oh Dios, verso 12, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esta es una oración que nos han presentado como una oración modelo de humildad. Humíllate delante del Señor y Él hará. Humíllate delante de Él, humíllate. Él se estaba humillando. Josafat es lo que hizo, humillarse delante de Dios. Él fue delante de Dios y le dijo la verdad. Le dijo: no tengo fuerza. Él tenía un ejército, pero no tenía un ejército lo suficientemente numeroso como para enfrentar a estos tres ejércitos que venían en contra suya. No podía enfrentarlos. Es verdad, no tenía la fuerza. Dijo: no sé qué hacer. También es verdad, no sabía qué hacer. Y entonces se humilla delante de Dios y le pide, y el resultado es que Dios pelea a favor de ellos y los libra. ¡Wow! Y entonces esto es maravilloso. Esta es una oración de humildad. Oremos todos así: oh Dios, no sé qué hacer. Oh Dios, no tengo fuerza. Oh Dios, ayúdame en medio de mis enemigos. Señor, pelea por mí porque no tengo fuerza, porque no tengo, no sé lo que debo de hacer. Oh Dios. Y todos así como que: wow, qué bonita oración. A todo mundo le gusta la oración de la víctima. Esta es la oración de la víctima. Josafat era una víctima. Estaba en una posición de víctima, una real posición de víctima. 3 ejércitos venían contra él. ¿Ok? Ahora bien, pero nosotros oraremos así. Quiero decirte que tú no puedes decir: en mí no hay fuerza. No, sí hay fuerza. El reino de Dios vino a mí. Estoy conectado a la unción, estoy conectado al poder, estoy conectado a la potencia divina. ¿Cómo de que no hay poder? No sé qué hacer. Pues lee los evangelios, pues lee las instrucciones. Jesús nos dijo lo que tenemos que hacer: echa fuera a los demonios. Jesús me dijo lo que tengo que hacer: sana a los enfermos. Jesús me dijo lo que tengo que hacer: predica que el reino de los cielos se ha acercado, para que la gente lo arrebate, para que lo tomen. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Cómo de que no sabes qué hacer? No sé qué hacer, Señor. Pues
Al menos haz lo que te estoy diciendo que tienes que hacer. Oraremos como Josafat. Ay, es una oración muy linda, es una oración de humildad. Mira, oremos así. No, no, ¿cómo vamos a orar así? Señor, en mí sí hay fuerza y en mí sí hay poder. Yo estoy conectado contigo. Tú me has dicho, Señor, que yo tengo autoridad y tengo poder sobre los enemigos. Tú me has dicho, Señor, que contra toda fuerza del enemigo tú me has dado autoridad. Contra toda potencia del enemigo, contra todo lo que quiera traer opresión a mi familia, a la congregación, a nuestro país, yo tengo autoridad contra toda potencia del enemigo. Por lo tanto, yo no me voy a presentar como Josafat. Josafat no sabía qué hacer y está bien, pero yo sí sé qué hacer. Tú me has dicho lo que tengo que hacer. He recibido instrucciones de ti para que sepa lo que tengo que hacer. Así es que me levanto en contra de ese gran Goliat y le digo: mugre Goliat, tú has venido contra nosotros con virus, pobreza, desempleo. Has venido para tratar de arruinar a las naciones, para tratar de arruinar a los hijos de Dios. Pero yo vengo en contra de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú estás desafiando y en contra del cual estás blasfemando. El Señor nos va a entregar tu cabeza. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Esta es una oración diferente, ¿verdad que sí? Esta es una oración diferente. Te pido, oh Dios, ay, te pido. Ay, es que mira cómo. Lucas 10:17. Escucha bien. Dice: volvieron los 70 con gozo. Jesús había enviado a 70 de dos en dos a 35 ciudades. Y ellos regresaron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Wow, venían eufóricos. Y les dijo: sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo caer a Satanás como un rayo? Los 70. ¿Por qué? Porque les dieron autoridad y les dieron poder. Sí, dice Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad. Escucha bien, a ver, levanta tus manos. Dile: Señor, esto es para mí. He aquí, yo les doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Aleluya, 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 aleluya. Entonces yo tomo estas palabras y cuando yo levanto oración, yo levanto esta oración. No temas, Ale, no temas, nada nos va a dañar. No teman, hijos, Dios está con nosotros. Nos ha bendecido y nos bendecirá aún. No teman por la pobreza y no teman por la escasez. Dios es magnífico y bueno. Dios nos bendecirá abundantemente porque estamos en sus manos. Lo que estoy haciendo es una oración. Esto es una oración de fe. No estoy diciendo: Señor, estamos aterrorizados por la situación. Nos cayó un presidente, hijo, Señor, que está trayendo pobreza a toda la nación. Nos cayó un presidente que está echando a perder a todos, Señor. Está acabando con la nación y no sabemos cómo vamos a terminar. Ay, Dios, ayúdanos. No. El Dios que nos ha bendecido nos va a bendecir aún. El Dios que nos guarda nos va a guardar de todo mal. Ninguna potencia infernal que haya venido en contra de nosotros para oprimirnos económicamente o en nuestra salud va a poder hacernos algo, porque escrito está que el Señor nos ha dado toda poder y nos ha puesto sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Así es que, familia, levanten la cabeza, porque Dios va a abrir puertas y va a abrir sendas en donde no las hay. Porque Dios no se le agotó
la chistera, sigue sacando conejos todos los días. Porque Dios es Dios de los cielos y Dios de la tierra. Porque Dios es Dios de montes y Dios de valles. Porque Dios es nuestro Dios y es fuerte y es poderoso. Y en Él estamos guardados. Así es que tengan ánimo y vamos adelante, vamos al trabajo, vamos a hacer las cosas. ¿Cuántos oran así? ¿Cuántos oran así? Esto es una oración. Esto es una oración. Dice la palabra de Dios que Nehemías oró así al Señor. Dice: levanté mi oración y le dije al rey: te ruego, oh rey, que pueda yo ser enviado a Jerusalén, porque he sido informado que los muros están caídos y quiero yo voy a ir a levantarlos. Así es que te pido que me des todas las cosas necesarias, que me suministres de madera, que me suministres de piedra, que me suministres de riqueza, que me suministres de todo, porque yo voy a ir a levantar los muros que están caídos. Él estaba orando a Dios, pero le estaba hablando al rey. Y entonces dice: y el rey me dijo: te concedo todo lo que has pedido. Wow. Estas son oraciones eficaces. ¿Sí me estás entendiendo? Estoy orando a Dios, pero te estoy hablando a ti. Cuando te digo que Dios es grande, que Dios es magnífico y que no debes de temer nada, estoy orando a Dios, pero te estoy hablando a ti. Aquellos que han tenido mucho temor por alguna enfermedad, han tenido temor por algún tumor, han tenido temor porque de repente la enfermedad puede consumir todos lo que tienen y aún hasta más de lo que tienen y los puede dejar endeudados. Yo quiero decirles que tenemos un Dios magnífico, un Dios sanador, que por su llaga nosotros ya hemos sido curados. Por lo tanto, no tienes por qué temer, sino conectarte a la vid, conectarte a la acometida, prender la licuadora, prender la aspiradora, prender el aparato y que funcione. ¿Me estás entendiendo? Porque tienes autoridad del Señor para ejercer el poder que está en el reino de Dios. Así es que hagamos oraciones eficaces, oración del justo, oración en todo momento. Cuando tú hablas con tu familia, ora cuando estás hablando con tu jefe, ora cuando estás hablando con tus clientes, ora cuando estás hablando con cualquier persona. Levanta tu oración, pero habla con los demás. Manifiesta tu fe. Aquí hay un centro de comunicación directa con el que está sentado en el trono. Permite que Él hable, permite que Él transforme, permite que Él revele su palabra en ti. Y entonces sí, estarás orando sin cesar. ¿Por qué no te pones en pie ahora mismo? Y yo sé que tú tienes probablemente diversas preocupaciones. Diversos problemas que están amenazando probablemente tu futuro. Yo quiero motivarte a que en este momento tú empieces a orar, pero haciendo uso de la autoridad y el poder que te ha sido dado, de tal manera que esa oración no sea una oración ineficaz, sino una oración eficaz del justo, que haga cosas increíbles. ¿Te parece? Sí. 1, 2, 3. Empieza. Hazlo en voz alta. Vamos. No porque para que Dios te escuche. No, tú puedes orar callado y Dios te escucha. Ahora. Hazlo en voz alta para que yo te escuche.
O sea, yo no puedo escuchar como Dios. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino que somos de los que tienen fe para preservación. Nosotros tenemos fe y vamos a más, vamos en aumento. La vida de esta congregación es como la senda del justo, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros no vamos para atrás, vamos para adelante. Nosotros tenemos la mirada fija en el autor y consumador de la fe, por lo cual milagros impresionantes estarán ocurriendo en los siguientes días, en los siguientes meses. Milagros económicos, milagros en la salud, milagros en las familias, milagros en las revelaciones, milagros van a estar ocurriendo en los siguientes días, porque Dios está con nosotros. Las empresas de las personas de esta congregación, empresas que han sido fundadas, empresas que están puestas allí, van a prosperar extraordinariamente, porque Dios está con nosotros. Tus manos son manos prósperas, porque Dios está con nosotros. Vas a tener ideas innovadoras, vas a tener ideas extraordinarias. El Señor te va a revelar lo que has de hacer y por qué camino debes de andar, porque el Señor está con nosotros. Así es que la bendición de Dios está contigo. La bendición de Dios va al frente, la bendición de Dios va atrás de ti. La bendición de Dios está a tus lados, aún abajo y arriba de ti. Eres un bendito de Dios por la obra de Jesucristo contigo. Toda enfermedad que haya querido venir y anidarse en tu cuerpo, en tus células, en el nombre de Jesús, por el poder que Él nos ha dado y la autoridad sobre las enfermedades, declaramos que eres sano absolutamente en el nombre de Jesús, y que toda enfermedad empieza a decaer, empieza a desquebrajarse delante de ti. Las células empiezan a retomar su función. Las células empiezan a tener vida, y vida en abundancia, porque estás conectado a la vid. Estás conectado a la vida, y hay vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu economía, tu salud, tu familia están en las manos del Señor, en las manos del Señor. Todo espíritu que haya querido venir a dividir las familias, en el nombre de Jesús, lo reprendo ahora en el nombre de Jesús, y le digo fuera de la vida de cada persona de esta congregación. Todo espíritu de división, fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Te reprendo ahora en el nombre de Jesús. No vas a poder dividir familias. Las familias son unidas. Un nuevo amor, una nueva unción viene sobre las familias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo estoy orando. Yo estoy orando. Yo estoy orando. No sé, tú estás orando. ¿Estás orando? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos todas las peticiones que hubiéramos nosotros hecho. Wow, porque la voluntad de Dios ha venido a mi vida, porque el reino de Dios ha venido a mi vida.
todo lo que yo pido, todo lo que yo deseo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Él es el Rey, Él es el que gobierna mi vida. Por lo tanto, Señor, yo pido conforme a tu voluntad, conforme a tu voluntad. Yo pido por sanidad, yo pido, Señor, por prosperidad, yo pido por unidad, yo pido, Señor, por salvación, Señor, para nuestro país. Yo estoy pidiendo, yo estoy pidiendo conforme a tu voluntad. Entonces yo sé que tengo todo lo que he dicho, todo aquello que he proclamado es mío en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer y nos has dado el poder para hacerlo. No estamos en la condición de Josafat. Su oración fue bellísima en su momento, pero hoy las circunstancias son diferentes. Hoy, Señor, espíritu de gracia y de oración sobre Alcance y Gracia Sin Fronteras, en el nombre de Jesús. Se empieza a derramar ahora espíritu de gracia y oración. Espíritu de gracia y oración. La oración en la gracia, la oración en este nuevo pacto de la gracia, una oración diferente. Espíritu de gracia y oración en el nombre de Jesús. Y miraremos, y en nuestra oración pondremos atención en ver al que traspasaron, porque todo, Señor, es logrado a través de tu sacrificio, Señor Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos, Señor Jesús, por el sacrificio maravilloso. Gracias por tu sangre derramada. Gracias porque nos compraste. Gracias porque nos redimiste. Gracias porque nos limpiaste. Gracias, Señor, porque nos lavaste de todo pecado y de toda inmundicia. En ti hay un manantial abierto para todos nosotros, para limpiar nuestros pecados. Gracias, Señor Jesucristo. Yo pongo mi mirada en el que traspasaron, que ahora es el Rey de Reyes y el Señor de los señores, que ahora es el primogénito de los muertos, que ahora es el vencedor, que ahora, Señor, eres tú, Señor Jesús, que viene por la iglesia. Yo pongo mi mirada en ti, Señor, al orar en este tiempo. Pongo mi mirada en ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Padre, vidas transformadas, oraciones transformadas, oraciones transformadas, oraciones transformadas en el nombre de Jesús. Oraciones transformadas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levante un aleluya, el cielo peleará por mí. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Levante un aleluya con todo lo que hay en mí. Levante un aleluya, veré la oscuridad huir. Levante un aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor pierdes control en mí. Voy a cantar, Voy a cantar aunque la tempestad fuerte y más
vivir. Levanto un aleluya. Veré la oscuridad, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor pierdes control en mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Vamos todos y canta aún más fuerte. Vamos, levanta tu voz. Canta aún más fuerte, Y yo canto aún más fuerte. canta aún más fuerte. Levanto a ti mis manos. Levanto a ti mis manos, Levanto a ti mis manos. levanto a ti mis manos. Vamos, es el momento que levantes tu oración en este momento fuerte. El temor no tiene control. Vamos, no te eches para atrás. No. Aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. El Rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar aún en la Tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Padre, yo levanto una oración hacia ti, Padre. Mi oración favorita es darte gracias siempre. Y yo te doy muchas gracias, Padre, por el amor maravilloso que tuviste de mí, que me diste a tu Hijo Jesucristo. Muchísimas gracias por la salvación que yo tengo en Él. Gracias por ese amor tan impresionante que tuviste de mí, que me diste a tu propio Hijo unigénito. Gracias por la salvación que me has dado. Gracias por la buena voluntad que tú tienes para mi vida, expresada y manifestada a través de la vida y obra de Cristo Jesús. Muchísimas gracias por haber derramado hoy
aquí, espíritu de gracia y oración. Muchísimas gracias, porque yo veo ahora una congregación que está diferente. Yo los veo a todos animados, los veo a todos ahora llenos de fuego, llenos de gloria, Señor, orando no como víctimas, sino como triunfadores, orando como personas empoderadas, como personas que saben su posición en el reino de Dios y no más como víctimas. Gracias, Dios, muchas gracias, Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias te doy en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Voy a cantar sobre la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. de las cenizas. La fe surgirá, la puerta es vencido, el rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, la fe surgirá, la puerta es vencido, el rey vivo está. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que venga tu reino, Dios. Que venga tu reino. Dios les bendiga, que tengan un domingo precioso, lleno de bendición, que coman muy rico. Nos estamos viendo en las siguientes actividades, ya sea por Zoom, lo que sea. Dios les bendiga.